Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baisha pompa, eisha peina, poina, ame ayu, imagina, bueno, mañana debe, ñan de programa. De programa entero, vete vaya, y se va a gira vagina, ya, pastora, lo hermano fuera. Penaguino, pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado de departamento de Itapueve. Pena llevita sobre TV, Aveñaneguino, pastor Sergio David Nivey, Oño Nivey, desde el ministerio, ya, hija Toraja, congregación Betel, ya lo ya vetemos, vende a Pere, vete, abrazo rompe espalda para Tipunari que fuera. Baisha Vagina, Yajaca Tuese, edición número 754 Dica Aijatora, edición 754 de Mañairi que fuera. Ya estudiáis Evangelio de nuestro amado Mesías, según Marcos, Marcos, Gina. Mordejai, digo, vea, hebreo, vejina. Pastor Sergio, Mordejai. Hoy su uja jaibigo, digo, mae. Mordejai. A ver, nombre. Sí, que es inaugurilla por la introducción, veja. Mordejai era el hebreo velaje. Había sido, tenía nombre, su nombre original en hebreo es Mordejai. Pasó al griego como Marcus. Mm. Pebio hasa Marcos ojo ese. La tera va esa allá. Oye, guapaite la tera, acuérdate en su original ve oye no heavy ella. El mismo y ñande Tuaguazú, ñanderu creador era. Contigo digo que oye cambia paite, el Mesías era de ahí. Transforman baitelo mira. Bueno, va a llegar que fuera esa página mañana que miro. Ya hoy o mañana de la mi si ya de cuál vamos de tain voy yo a poner la comida muñeco de trapo ya ve la amba yo va esa pum tain. Bueno, más 595985162 ya ne pum buri pope gualo y tenga todo anguacha pembu la vende mensaje y fuera pembu que nadie ne mensaje tai te ve Lucela Marco. Ya participa que no lo itania a la vez ya y vaina. Sa en Lucey no la vende opinión mi, la vende propuesta mi, Eva Pérez copa algún opinión mi respecto a tal versículo ya popa oño día el año de plan y pensé ya ese año. Bueno, eh, ya de cosas, sí, oración, ayuno, vigilia. Vayamos ya. Bueno, de caja de oraciones, hoy ya reco, y vaya jotamos bebé. Ya reco consejería, ya reco envío de estudio fuera, ya reco de grupo de estudio según la exégesis hebrea, inyección de esperanza, bebé, lo están ya listado y que hoy anotado, jueces, o aprender, lo están bebé. A pesar de en algunos grupos, cada hija torado recorrer Nevaro, o ese ve Telegram, ve ahí a Pepe Alejo Robadino Mozarambina, a ver Pastor Sergio a tu reco otro AP grupo, Pepe Grupo Amo, ve ahí. Mm, también de video, espectacular, vaya, o ma YouTube, ina. Bebé me cada hija torada, ve que YouTube es ahí cada hija torada, peñatón y bebé, o aparece más bebé la estudio, si no estudio bíblico en guaraní. Cada hija Torah es hija, bebé ya o aparece mande. Ya de co bebé 752 videos villa bebé. Sí, 752 videos. 353 más. Bueno, yupi más. Y valeo cara ya de video va eso ya poñande. Oye, tema, radio WhatsApp vive ca hija Torah. Ya de co ahí 0985689824 línea tío. Rucación a lo está tío Rupila y ñeputu mi desea que a mí viene ofrenda a mí lo está. Ya le coñan de línea personal, giro personal, 85162975 lo está. Ya le billetera bueno, Wally, Rucasea lo está ñande ñeputu mi ñande en duda hina te tan vuelve que tú llevale Western Junior hay tú ese. Importante, hay una vende apoyo y que tú ya. Ya allí con Evangelio de Marco ahí. Eh,
A ver, vemos la pende apoyo, pues, peaco servidor, orecota la, o carumi, o continuada la ministerio. Bueno, eh, es amigo, a ver, muy bien, y hay contradicciones, cierto, cierto. La forma en que empieza entonces Marcos, y ahora me doy cuenta, al escuchar su estudio de introducción, comprobé cómo empieza Marco 1:1. Usted dijo que para Marcos el Mesías era hijo del Todopoderoso y que no era el Todopoderoso. Eso me llamó la atención porque estamos acostumbrados a Juan 1:1. Abogado ya no ya oí griego ahí. Juan 1:1, Juan 1:1 de hoy. Y cierto, a ver lo estado comparamos ahí. A ver, hice la comparación y por qué Marco tiene otra visión del Mesías y Juan otra visión. Acá pasa algo raro. Y no solamente Juan, no solamente Marco, ya, Mateo, Lucas, ni Petén, me coja nunca recuerdo no presentar al Mesías como lo presentó Juan allí en Juan 1:1, realmente, pensándolo bien, un poco importante ya puedo ver análisis, man. Pero yo ya amigo ya pues ahí saco hermano, pero y mila Juan 1:1 a Marco 1:1, va eso pues. Marco 1:1 ve y a veces hice según la Reina Valera. Bueno, vamos a usar todos los medios posibles ya de cual la Biblia ya en alcance. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a ver, Reina Valera. Ahí está. ¿Cierto, Mura? Peña nene y me encuentras y no vi. Jaime y Minas en Diela Juan 1:1. Mm. Y en Juan 1:1 se presenta como el Mesías, como el mismísimo Todopoderoso allá. Marcos y no, y ta, mira. Pablo tampoco nunca dijo que, a ver, ¿y será que el apóstol Pablo hizo alguna mención del Mesías como si fuese el Mesías, el Todopoderoso? No, hermano. Orego y tuyapama, primera y segunda de Corintios. Upebe guriro muestra cambaite, mago. Ay, ¿qué nema YouTube ye por el camino, güey? Primera de Corintios 15:23 en adelante de Guriugaro y 13. Justamente, pues, vio ya piso en español, página. Esto pata ahí, en de página Inyección de Esperanza. El que YouTube es muy Inyección de Esperanza, pues, esto pata ahí, pues, ya oímos en español y ariel de cota. Los dos, pero. Ya recuerdo, cada hija torabe, es cana primera de Corintios 15:23, sí, creo que fue el 23 en adelante. Español ve ahí. Sí, es que Pepe le cota más que Pablo mismo tampoco en ningún momento presentó al Mesías como el Todopoderoso. Bueno, entonces, a ver, se gusta y vea con Marco uno va es violín contra encima. Va ahí con los iguales y a ver, Marcos es hijo del Todopoderoso, el Mesías. Juan Catú y que el hijo es el padre ya. Oye, presenta como el verbo, como el mismísimo ya. Bueno, y sabemos que esa versión pues está adulterada, hermano. Esa versión está mal conceptuado, mal conjugado. No y ni la oí jamás, tiene su tránfuga. Y lastimosamente lo mitad no acepta así, porque piensan que es inspirado y que están. Pero la oye ya pues miramos la análisis con de ella pues esa. Amba era mi otro apóstol que era veni uno de ir y la geía Juan Pepe. Mm, ahí ya estudiamos pues ya estudiamos guaré Juan. Me mandó a vaina, según esa para el concepto del Mesías. Según los judíos mismos, según los rabinos, nunca en el pensamiento de los rabinos de ningún judío estaba que el Mesías iba a ser el todopoderoso Adonai,
encarnado. Nunca. O sea, fue ya Periema a partir del año 250, 300 en adelante, mañana, o sea, con doctrina. 225, ahí empezó con concilio de Nicea. Bueno, entonces, ¿cómo arranca Marco? Justamente ya pues voy a la ñan de introducción. Diga tú, hijo de la ñan de introducción, pues ya es una cosa, la ñan de narración textual, ¿ves? Y otra cosa. La forma en que comienza Marco nos da la idea, aunque no por mucho compartido, de que es el primer escrito del Evangelio del Mesías. Vea algo importante ahí. Va, voy a hacer ya poco con estudio, a anotar, vea. Porque se llama la atención la oñe punula ya ahí. Miren, esas dos cosas más ya rescatadas, ¿verdad? Que el Mesías, Marco presenta al Mesías como hijo y no como el mismo padre. Y también principio del Evangelio del Mesías. Y si se upala el principio, o sea, se cola a moñe punua a jaijina la Mesías de guañe mensaje marandú ni ambueje se gua ja eje ia kue ya poa kue se amoñe puru a jai vengo la y se opejina el pepe. Entonces, la forma en que comienza Marco, pues ya hija, había sido pero nunca nadie se bueno, cuando ya estamos y lo acepta, un 70-75% de los teólogos, estudiantes y demás están aceptando esto de que Marco es el primer evangelio. Y hay un promedio de 25 a 30% que siempre homotenondes y Mateo allá. A pesar de la evidencia. Impresionante. Tanto documento, tanto estudio, tanto aval de que con cierto jalo mitad, que llegue miedo. Nadie porque son estudios de hombres. Anda ahí la Biblia, me oía la Biblia. Oía y coño contradecir. Cuando aceptáis de la arqueología, filología, estudio de los papiros, análisis por carbono 14, un viaje no, porque nadie son de hombres, hay que tú adulterar la. Sin embargo, hay por Biblia adulterada, y ha inspirado. Increíble, boludo, y tamba, esa vez. Va, y ya estamos, ahora ya va a Sergio. Bueno, entonces, probablemente, a ver, Marco ya y Moy, se con muñe puru, se con la primero ahí en el principio. Pego uta como, pego uta Mateo, Lucas, Juan último vez. Por reiteramos que aprender a entender vaina, amigo o amiga. Si usted dice que Marco fue el primer escrito evangélico, ¿por qué entonces también habló de que Pablo escribió Tesalonicense antes? Hay contradicción en lo que dice. Bueno, de confundí. Yo nunca dije que Pablo escribió primero los escritos evangélicos del Mesías, mensaje de la buena nueva del Mesías. Se van a aclarar por algo. Hay una diferencia entre las cartas. Una diferencia con las que escribió Pablo y porque son cartas instructivas, recomendaciones, exhortaciones, algunas doctrinas. Y el evangelio que todo lo que directamente hizo, habló, contó, actuó el Mesías. Pero ven la diferencia, nos hablan de conclusión. Se va a aclarar por ahí, te digo, o sea, Marco es el primer escrito evangélico, o sea, oye, es para el Mesías, oyapoje y va esa polla por la cosa mopa ojo, va el milagro polla por bueno, polla. Pablo que tú oyapo carta o instruir la comunidad, por responder alguna pregunta o exhortar su escuela, oye, eso es de la segunda avenida, no, hombre, no. Totalmente distinto. Ella pone la de análisis de las cartas
contenido de las cartas paulinas y contenido de cada uno de los evangelios. Va el contenido del evangelio de Marcos, va el contenido del evangelio de Juan, va a la diferencia. Va el contenido de Mateo, va a diferencia ahí con otro, ahí para diferencia, yo guapa, va a para yo guapa, va a para tal Lucas e íbamos a Mateo de irías a peamos. Esto hay que hacer, estos estudios, lo mismo. Anila ya, grande más ya, ya le deja pegar tuya. No, ahí un pez. Bueno, este es el origen. Bereshit, el principio. Podría referirse a. No. Sí, hoy ponerla en hebreo. En hebreo principio es Bereshit, pero no se refiere, hermano o hermana. Acá no está hablando él. Que desde el comienzo el Mesías ya estaba en Génesis. Bueno. Principio del evangelio. Principio de la buena nueva. No te está diciendo que desde el Génesis el Mesías ya estaban de Iriupe ahí. A ver. Cuidado con la mala interpretación. Sí, pero en hebreo habrá escrito la Bereshit, principio. Pero acá se refiere esa pa el Mesías o anuncia. Hacia muñe puruta añe epeawiwa. Esas son las posibles interpretaciones ahí. De ir a ver que el Mesías ya estaba en Génesis. Totalmente de otro lado. Cuidado que a mí que no están ya hipocal la ñane como anda pide para que pegó esa la ñane mensaje. Si no ya eva ahí también. Bueno. El comienzo. ¿Comienzo de qué? De la buena nueva. Evangelio. Ha anunciado, hablado, enseñado, practicado, vivido y obedecido por el Mesías. Conjunto de los mandamientos e instrucciones del Padre. Vivido, anunciado, enseñado, cumplido por el Mesías, no anulado por el Mesías. Que hay en la Evangelio. Omo mara pues juyeí lo mitame pe oima que oija jesara y pa oye pia pa shui. Oye robia otro haisha oñembo otro haisha ha huyeí el Mesías. Ha omo eyeí la jecope pona. Omo eyeí con a mensaje la japepe pona. Para la senda antigua, camino viejo. Bueno. Ya hayeí pepe. Pe origen pe ha omo. Omo pona. Ya pono inventaron ley totalmente distinto a la ituaje y pues no. No iba a anular y vaya ya tu ya todavía nanga miteo to veanga y que ve Marcos capítulo 7 mía ve ya exacta la diferencia. A Mateo 5:17 vengo diciendo yo anular ni petén y hoy. Bueno, ayuda cumplido, yo allá po. Cuando dice que ñandena allí cumplí veis más. Porque 5:19 de Mateo de Trozallí. Oíamos algunos homboea. A Nija Guañe cumplir pete y mandamiento yepe misi. Insignificante. Hoy no cumplir y peanda y llamo ahí la reino veje y oíste. Pero oíamos algunos o cumplía o homboea. Pete y mandamiento yepe misi. Pero en botuchada del reino. Para ni. Así que no empecemos acá con que la buena noticia que presentó el Mesías, según Marco, era una doctrina totalmente distinta. Negativo, señor. Negativo. Bueno. A ver la borra para llegar. Bueno. Sí, a responder Maguribula. Ya está, ya entonces. Continuamos. El origen de la buena noticia de Yahoshua el Mashiach, el hijo de Elohim. Como está escrito en el profeta Yeshayahu. Mira que yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Voz de uno que proclama en el desierto, preparen el camino de Yahweh. Enderecen sus sendas. Biblia BIM. Enderezague la senda. ¿Cuál es la senda torcida? Tapé
Y canapamba. ¿A qué se va o significado ¿vale? En el hebraísmo? Senda torcida. O sea, los que van en contra de los mandamientos del Padre. Y sendas antiguas son los que están en el camino correcto de las enseñanzas del Padre. Mesías Wumbo es senda antigua. ¿Entiendes? Bueno. A ver si... a ver... Sí, en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Cuál sería la traducción de la palabra faz? Hey. Bueno, nerobaque, nere nondena, nerobare nondena. Bueno, ni me entender, hermano. Es como decir delante de ti. Faz. Para la Reina Valera, eso y puro términos allá en allí hoy le enroñan en baigo pean. Sí, por lo demás, ya es a mí, en el libro del profeta Isaías estaba escrito, mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Delante de ti, de robar en donde. Va, ya ñambojo va, que o sea, ya moí, toba con toba, oño frente. De no debe y cuana la cosa. Aninde a tu cupeoto. El Mesías renondena o hubo más. Juan el Bautista. Lo huye tu cupeoto. Y ahí ya se estaba cumpliendo lo dicho por Isaías. Referencia de Miami, bebé. 43. 43 Isaías. Se cumple esa. Tajante. La historia falsa falsa profecía. Ya va 700 años más o menos antes. Exacto. Va a ver lo que es. Profecía inspirada. Verso 3. Vea, leí. Como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti, llegó. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿La senda de quién? Me pregunta acá. ¿Y de quién está hablando ahí? Malo bebé. Está hablando el profeta. Y hoy pete iñe pe desierto pe overo sapucaima. Pe desierto pe ajina. Pe prepara que pe tape ñanderu rapere heina. Por eso que siempre hay que mirar, acá me están preguntando el contexto. Hay que mirar el contexto. Siempre me confunde Señor con el Mesías y su Padre. No me estoy acostumbrando con esta nueva doctrina de que el Mesías no es el Padre. Bueno, no es nueva doctrina, man. No, de Guaná, lo mejor y pues, pero esta era la doctrina original. El Mesías nunca fue el Padre. Entonces, señores, toparon bebé mañana la de contexto. ¿De quién habla? Si está hablando de un profeta, Isaías, 700 años antes del Mesías, daja, el Mesías era el Señor, bebé. Ñanderú, yu hei ba hei. Bueno, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿La senda de quién? La senda, o sea, el camino del Padre. ¿Y quién es el camino del Padre que se hizo? O sea, el camino del Padre es la Torah, los mandamientos, las instrucciones. ¿Y quién es el camino del Padre que se hizo? Que se hizo carne. ¿Quién es la palabra, la Torah viviente que se hizo carne? Pillaba que tiene relación. Más que yo soy el camino, la verdad y la vida. Más igual. Yo soy el camino del Padre. El Mesías. Tengo la arecuape mensaje de la buena nueva que es el Evangelio, pero que es la senda antigua, que son los conjuntos de leyes y mandamientos interpretados en su forma correcta. Se pupeo dice acá me ocupu mía sea esta vez la forma correcta. Hola, está pia pa guri ve.
Bueno, ha'ékuri chépe apy'éta ko Marco koime aloitã sa'ío poranduta peo está el problema acá veo que es, bueno, la términos a la ñandevile na ñantendei la ite por una no está la diccionario bíblico bemboyi en el celular veo japeña bemboyi mía ahí otra versión o aclarar vez más pm en especial ve y catuno bemboyi sube la biblia bien bemboyi en el celular. Pero hay dos, tres, cuatro versiones y viene y cada uno la vende el celular. Compara. Entonces, oye, ahorita joven me están, veo acá el problema de muchos hermanos es que no manejan el significado de las palabras en su forma correcta. Oye, a otro lado, o sea. A ver, a borrar unos cuantos, no, esto ya están aclarados, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Será posible, verdad? La niña por la madre, dice, con la época. Ya educaron al año de, ya educan hermano en el conocimiento de la palabra, ya, va, esa tan mala escuela bella jaja la oye ureña de diccionario mía de ya era paja la importante vea ya apoya estudiar la palabra allí puse la diccionario allá no a ver vea tal cosa y sé tal cosa y ya no no tiene nada que ver encima que en su contexto hebraico BJ vamos cuatro, cinco significados con este palabras, ni aún, también algunos con cinco significados, algunos ya pillé los mismos de otros, ni a los premios, pues no, por casualidad, no ya acertáis uno. Eso porque no se usa diccionario, hermano. No se usa, y por una, para exagerar, pues se disculpa, de botáis veño, gente, va, eso es lo que y más, ore profesores y ore, fulano, hey. No trajiste tu mataburro, hey. La diccionario, pues, no la hay, bueno, ya estudiana, ya estudiaba las escrituras, o imbala en bullijan, la internet y mira la diccionario bíblico. Bueno, para mí, vaya, poco he visto acá unos comentarios fuera de, términos fuera de texto, o sea. Y es a mí, a ver, no el problema, es ver la ñe confundida, a ver. Estos versículos son muy particulares, ¿sí? Al parecer habla de Juan y del Mesías, o solamente o solamente de Juan. Bueno, en la profecía hay. Bueno, ya esa mía entender, si en la profecía hay. 2, 3 de Marcos. Especifica, mina compañero, la vende pregunta. Y esa mí. Si en la profecía solamente habla de Juan o también habla del Mesías, Valeria cuál sea, vio. Y hay que ver los versículos en cuestión a la irreferencia, ese papá. Siempre hay que atender la referencia. A ver, coge y de está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Peata y la tema. No dice así en Isaías. Cierto. Oye, a ver la profecía. Hay uno de Isaías 43. Peaco otro. Vamos para la Ikemiana. Peasa de Kaguri y esa mía no está igual. A ver, a hacer referencia. Y quiere. Hablando de referencia. Malaquía 3.1 semana. Malaquía 3.1. Pepe ya he completado más. Sí, no está completo Isaías 43. Bueno, con Malaquía 3.1 ya. Y particularmente. Verso 2. Ahora, con relación con Malaquía 3.1, hermano. Ok, y tú y verá.
Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eh, Muy bien. Tiene relación con Malaquías 3:1. O relacionar ahí con lo doy que y puru. Malaquías 3:1 a 43 de Isaías. Pues ya, y claro, te mandé. Sí, no, güey. Me preguntan si tengo alguna Biblia que me trae otra referencia, no. Ahora mi. Cuando mo para que tú topa otra profecía referente al Mesías que se nombra ahí. Malaquías 3:1 revisa. Luego concordar te mandé. Bueno, eh, según algo marco o relaciona Juan el Bautista allá. Como que el padre le estaba hablando al Mesías. Mm. Ma a mondo tandero vaquejina. Ojo tan de nondena. ¿Eh? Oye, claro, del desierto, prepara el camino del Señor de esa suerte. Mm. Como está escrito en Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti. Es como que el padre ya le está hablando en tiempo de 700 antes del Mesías ya. Es como que el padre le profetiza a su hijo, aunque su hijo todavía no estaba. Más o menos así le presenta, eh, vemos ahí esa profecía ya. El Mesías el Mesías nació ya, el Mesías nació mucho tiempo, 700 años después más o menos. Pues vimos la profecía, el padre proféticamente hablando a su hijo. Epilá página. Como ahí vos podés notar eso mañana. 43, Isaías a Malaquías 3:1. Bueno, para mí es que como que el padre el propio padre que le está profetizando en una visión futura a su hijo. Va eh, a Mondotane Nondena de mensajero, refiriéndose a Juan. Entonces, pensándolo bien, nos encontramos a los dos acá, a Juan y a topar el Mesías a Juan, a ver entonces, en la profecía, agarrando Malaquías 3:1 también. Bueno, a ver, Juan prepara el camino para que el pueblo reciban y conozcan al Mesías. El Mesías es el camino y mediador que acerca y reconcilia a los hombres con el Padre. Excelente. Ahí sí, ahí ya entra en acción, ya oye cumplimos. En tiempo de Juan ya se cumple esta profecía. Y el Mesías, Juan era en ese momento un mediador también. Acá me preguntan. ¿Por qué solo al Mesías le llaman mediador, siendo que también Juan era Sí, pero la mediación de los profetas era distinto, hermano. La mediación de los profetas no tenía, básica tuya, acción vicaria. O sea, Dorecoy acción y catuanguacha o manomba en derejeja cuende rupín de ñandeyarane, pero no hablan de pecado. Los profetas no podían hacer eso. Mediaban, sí, pero en otra área. En favor del pueblo, en favor del rey, bueno. Pero la mediación que hizo el Mesías es único. Así que por más que por Juan se dijo que era uno de los más grandes profetas, no alcanzó la mediación del Mesías. ¿Por qué? Porque la mediación del Mesías sí, vamos a decir que es un poco superior, porque en vida derramó su sangre
por derramamiento de su sangre, tenemos perdón allá. Hoy cobe tiempo hasta que murió allá. Desde que vivió hasta que murió, estaba mediando por nosotros, actuando como Mesías, como enviado del Padre, como ungido del Padre, relacionándonos, acercándonos, reconciliándonos con el Padre, aún con su muerte y derramamiento de sangre. Hasta ahí ya le supera a los profetas, porque los profetas ni uno pudieron hacer eso. En vida los profetas podían hacer muchas cosas, pero aún después de morir el Mesías, su sangre seguía funcionando en salvación nuestra. Jaupey, otra cosa. El Mesías o resucitaba. Allá. Los profetas ni uno ni ellos resucitan ahí. Jaupey, otro punto. El Mesías a la diestra del Padre y oficiando como sacerdote según la orden de Melquisedec. Orden de Melquisedec. Hebreo mío ya topado. Entonces vemos ahí una función muy superior de mediación del Mesías. Inigualable. Bueno. Uy, se pudo pa. Tengo esa la vene pregunta y yo más hoy porque esa lloré me la ve por andu hanguai. Bueno, voy a explicar más bien la diferencia de la función de mediación de los profetas y de Juan y el Mesías como Mesías. Allá ya es muy distinto, muy superior. Manori, ella ve. Bueno. Isaías 43 podemos ver la función de Juan el Bautista y el Mesías trabajando para el Padre. Pero revisa que vea, Isaías 43. De ambos los dos veo y me profecía ve ahí entonces. Apenas yo ya misma la aquí a 3:1. Bueno, pues ya más o menos allí escapamos a vender el año de. Tengo la sencillo y te ita guripear la ya sata y ari. Pues bebé o pesemos patinar baita. Bueno, ya pues estaba versículo 3 y nada igual. Así apareció, a ver, Juan, así apareció Johanán en hebreo, Juan, el que sumergía en el desierto predicando una inmersión de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Al fin y al cabo, la Juan al Mesías, pues, hasta que los dos todavía son mediadores porque también Juan estaba mediando al pueblo con el Padre ya, pero justamente ya aclaramos, Juan muere, o más no es. Ahora, tú y por la sangre de Juan que se te perdone ahora tu pecado. Ya tú. La sangre de quién es el que, por los méritos y la sangre derramada de quién. Somos justificados delante del Padre por la transgresión de la ley, por pecar. Pecado de transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Por la sangre de alguno de los profetas, por la sangre de Moisés, o por la sangre de Juan el Bautista, o por la sangre del Mesías, Yahoshua o Yeshua. Mala valea. A buenos a Pepe en conclusión. ¿Hasta dónde me dio Juan? Bueno, pues ya lo está, me lo está, ya por la última purificación, o ya arrepentí, o prepararle el corazón, no recibí jamás la mensaje del Mesías. Porque Juan, aunque usted no lo crea, el propósito de Juan es acercarle a la gente, al Padre, pero por medio del Mesías. Primero, por eso es que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Es necesario que él crezca y que yo vengo. O sea, la acción que tuvo que ver Juan el Bautista de acercar al pueblo con el Padre fue indirecto. No fue directo, porque ni que tu hija o ya del lado al mediador que es el Mesías. ¿Por qué digo indirecto? Primero tenía que Juan acercar a la gente al Mesías. No soy digno de desatarle la correa, él lo bautizará con el poder del Espíritu. Ahí a ver, ya me voy a encuentrar para Juan el Higiene. Entonces, la función de Juan era acercar al Padre, reconciliar al Padre, con el Padre a la gente, pero por medio del Mesías. Primero en forma particular. La gente tenía que tomar conciencia de la violación de la ley. Oye, pues,
Y Juan be bueno lo pescago bueno o purificación como ingreso a la Uruguay o bautización bautismo de purificación porque la inmersión era o bautismo era todo esto era el rito de purificación. Ellos se estaban purificando para seguir al Padre a través del Mesías por medio de Juan. Hasta ahí llega la mediación de Juan, pero para presentarle a las personas al Mesías y para presentar al Mesías al Padre, hasta ahí llega. Apeo manoja, va, ya está. No. Ahora, el Mesías aún muerto, que 3 días hoy allá y vive, hoy arrepentía pues, por su sacrificio, recibí perdón. Hoy como 3 días a hueve, ojo, a la diestra del Padre. Desde ese día hasta hoy, todo lo que se arrepiente todavía tienen perdón. Intercede. Timoteo, 1 Timoteo 2:5, mediador. Hebreo en ella lee, ya topa capítulo 7 en adelante. Está oficiando como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec o intercede. En algunos versículos le vemos a la diestra del Padre sirviendo. Así que, bueno, acudía él de toda la provincia de Judá y todo lo de Jerusalén, y él los sumergía en el río Jordán cuando confesaban sus pecados. Bueno, ahí ya expliqué, ahí justamente acá lo que me estaban preguntando, la diferencia entonces de la misión profética y mediadora de Juan el Bautista y del Mesías. Te explica para mañana, ya adelantamos, si no repetir para llegar. Hasta ahí llegaron, hasta el agua del río Jordán y bueno, purificación. Pero el Mesías, ¿qué hizo? En la purificación, en el bautismo, en el nombre del Mesías, va ella a recibir perdón total de pecado, igual que Juan, tranquilo, después volvemos. Juan le purificó, se arrepintieron o recibí paité perdón de pecados y pues, oye, prepararlo y tal, o más al Padre por medio del Mesías, o seguís jamás al Mesías, o aceptas jamás al Mesías, ¿ves? Ahora cuando encuentro con el Padre a través del Mesías. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero con el Mesías también, cuando uno oye ya puede ver el bautismo en el nombre de Yahoshua, en el nombre de Yeshua, oye ya puede ver el bautismo, va, oigo, perdón de pecado, ahí hay una coincidencia con Juan. Pero ¿dónde está la diferencia? Y dones del Espíritu Santo. Todos los que se bautizaron con Juan ni sabían que existía el Espíritu Santo. Esto vamos donde el discípulo, Hechos capítulo, creo que 19 por ahí está. Los discípulos de Juan no tenían idea de que existía el Espíritu Santo. Y los discípulos del Mesías, embestidos con el poder del Espíritu Santo, purificados por medio del Espíritu Santo y con el agua. Dos tipos de bautismo, dos tipos de purificación. Por el agua, en el bautismo en el nombre de Yahoshua, y recibiendo el Espíritu Santo que concienciaba de pecado, juicio y justicia. Pepillaba y no lo está gente y lento, pero el bautismo o inmersión de Juan tenía el propósito de purificar y preparar al pueblo para el encuentro con el Mesías. Se arrepentían y eran perdonados sus pecados, pero luego tenían que creer y recibir al Mesías, Yahoshua o Yeshua, como Mesías para salvación y vida eterna. Cualquiera que recibía el bautismo de Juan, pero negaba al Mesías, se pierde la vida eterna. ¡Qué pea! A ver, ¿cómo bautismo de Juan? Pero ser la Mesías no aceptamos. Ahí andas ahí. Yahoshua andas ahí. No, Yeshua no, te andas ahí. Entonces, ¿de qué le servía el bautismo de Juan? Porque el bautismo de Juan era para eso, para acercarle al Padre, pero por medio del Mesías. Si no va a estar el Mesías de por medio, no a ley de su ahí la ya puede hacer Juan. Y con el Mesías ya es para salvación y vida eterna. Con Juan era para acercarse al Mesías. Pues era momentáneo eso. Pues él estaba preparando el camino. Y será puerio wina, ni que haga será puerio igual que ni que haga putar ahí pesa, inclusive hizo el anuncio. Cualquiera que recibía el bautismo de Juan, pero negaba al Mesías, se pierde la vida eterna.
porque para tener conexión con el Padre no había otro mediador. No hay por otro mediador, ¿sí? Solamente a través del Mesías. Yo recibí paitela, don de fuera y el don de salvación, don salvífico. Por eso que luego todos se vuelven a hacer la inmersión en el nombre del Mesías. Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48. En la 19:36. Hechos 19:36. Pablo aclara que aclara qué es lo que confiere el bautismo en el nombre del Mesías y hasta dónde llegó el bautismo de Juan y su propósito. Vamos a ver Juan Ongajela y bautismo. Hasta que la gente se acerquen al Mesías. O conoció, o aceptado el Mesías, ¿ve? O recibió el mensaje, se vuelven a bautizar otra vez en el nombre del Mesías. ¿Me saben? Entonces hay una diferencia entre la misión intermediadora de Juan y la misión intermediadora del Mesías. Es mucho más superior. Hechos 22:16, Pablo mismo se bautiza. Más arera va a bautizar Pablo. Se bautizó en el nombre de Juan, ¿verdad? En el nombre del Mesías. Van a comparar Hechos 22:16, comparar con Hechos 2:38, el mismo más o menos la contenido y la esencia del mensaje. Bueno, oye, el tema, a ver, ya explica también. Ese ya me ya puede enviar poco este día a Aragua. Era vagina, hija, toralo, hermano, pero ya yo ya para era muy, hemos bendiciones, hasta mañana, mande.